Muy buenas noches. Hoy es domingo y como todos los domingos estamos con ustedes para platicar en nombre de la ley. En esta ocasión ha tenido a bien recibirnos el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, a quien mucho le agradecemos su invitación y su hospitalidad. Muchas gracias, señor presidente, por habernos permitido estar en esta importante e interesante plática. No, al contrario, yo agradezco el espacio, la oportunidad, el que podamos tener este intercambio para decirles lo que significa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Para nosotros realmente es una gran oportunidad, lo cual reconocemos y agradecemos, y están en su casa. Comenzaría yo un poco para recordar la memoria de nuestro teleauditorio, que hace 26 años nació esta Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que en su origen yo recuerdo que fue casi un instrumento monotemático. Parecía que solo había un problema de derechos humanos, que en aquel entonces era la tortura, es decir, la actividad irregular que las agencias policiales tomaban para poder obtener confesiones, autoincriminaciones o acusaciones, delaciones, testimonios que no coincidían necesariamente con la verdad. Y más tarde se fue ampliando de una manera vertiginosa el campo de acción de la comisión. ¿Cómo sucedió todo esto, Luis Raúl? Efectivamente, los orígenes de la Comisión Nacional los identificas muy bien, porque surge a partir de una problemática en donde la tortura era la reina de las pruebas. Y entonces en el argot policial y en el trabajo policial, pues era muy sencillo para ellos precisamente pretender resolver los delitos y responsabilizar a quien hubiera cometido la conducta a través de esta herramienta proscrita en los tratados internacionales. Con una calentarita. Exactamente, ¿sí? Entonces, métodos realmente muy reprobables. Claro. Y de ahí surge la necesidad de crear una institución sencilla, que estuviera cerca de la ciudadanía, que fuera antiburocrática y que pudiera investigar precisamente esos casos con el solo conocimiento, ya sea por la queja que pusiera la persona agraviada o porque de oficio conociera de un asunto e investigara. Y también por la muerte de una dirigente, en aquella ocasión Norma Corona, una dirigente de defensora Sinaloa, ¿no? Civil. Y tú ubicas muy bien, ha tenido una evolución vertiginosa para bien de los mexicanos y mexicanas, porque la agenda de derechos humanos se ha ensanchado, su reconocimiento es muy importante. Podemos decir que México ha incorporado derechos muy importantes que este organismo protege y defiende. Voy a poner algunos ejemplos. Hoy en la Constitución está muchos derechos sociales. Recordemos que en 17 fuimos los pioneros en incorporarlos, Sí. pero se ha ensanchado ese catálogo. Derecho a una alimentación nutritiva suficiente y de calidad, derecho a una vivienda digna, derecho desde luego a la educación. Tenemos la protección que hay en favor de las víctimas. Hoy la violación a un derecho humano implica precisamente que se resarza integralmente a las víctimas. Entonces, la agenda se ha ampliado, por fortuna, para ahora mirar no solamente los derechos civiles y políticos, que dieron o eran de la mayor atención en sus orígenes de la Comisión, sino ahora los derechos económicos, sociales y también culturales. Entonces, hay una agenda muy importante de derechos. Te puedo decir a tu auditorio, precisamente, que tenemos el tema de comunidades y pueblos indígenas, tenemos los temas de igualdad de género, un tema muy importante hoy en la Agenda Nacional de Derechos Humanos, tenemos los temas de defensa de periodistas y defensores civiles, el tema que hay que combatir de la trata de personas, ¿sí? Creo que es un tema... La esclavitud de los tiempos modernos. Exactamente. Y también señalar que hoy los derechos laborales, en el aspecto, doy un ejemplo, en ejecución de laudos, forma parte de la agenda que atiende esta Comisión Nacional para en favor de mexicanos y mexicanas. Tenemos los temas de diversidad sexual,
Nosotros fuimos quienes emitimos una recomendación en favor del matrimonio igualitario. Tenemos los temas de personas con discapacidad, el tema de las personas adultas mayores. Creo que son muy importantes. Los temas de protección a la salud hoy ocupan una importancia para la Comisión Nacional porque están siendo muy recurrentes, y también los servicios educativos. Como ves, sí, es un abanico de temas que aborda la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y pareciera, para bien de todos, que aquel tema originario de la tortura, gracias a la acción de la Comisión y de otras instancias y de otras medidas normativas, ha ido a la baja, ¿verdad? Pareciera ya un tema existente, pero muy no en la medida en la que hace 25 años, ¿verdad? Mira, es un tema existente, es un tema que nos debe de ocupar. Con una sola tortura que haya, claro, hay que pronunciarnos. Más allá de la extensión del tema de tortura, creo que lo que tenemos que hacer, y el nombre de este programa, en nombre de la ley, es precisamente muy oportuno citarlo, porque lo que tenemos que hacer los servidores públicos es cumplir con la ley. Lo que tenemos que hacer los ciudadanos y ciudadanas es cumplir con la ley. O sea, creo que el mejor beneficio como sociedad es que todos cumplamos la ley y que la persecución del delito precisamente se persiga de manera profesional, científica y sin acudir a métodos como la tortura. Esto que he escuchado se ha llamado derechos humanos de generaciones ulteriores, de segunda, de tercera, ya vamos en una cuarta. Y hay quien habla de quinta. De quinta generación. Pero que una cosa muy importante es que dejó de ser simplemente un interventor en esos abusos de la autoridad sobre el ciudadano, para también ampliarse a aquellos abusos de entre particulares entre sí. Pongo un ejemplo que me viene muy fácil, el bullying. Es decir, que son abusos de particulares contra particulares, más aún muchas veces de menores versus menores, donde el gobierno, donde el Estado no es el que bulea, sino que son personas contra personas en lo individual. Y que a todo esto se ha entrado, ¿verdad?, la comisión, a toda la violación de derechos que pueda provenir o de una autoridad o de un particular. Efectivamente, lo dices bien, es un tema que nos ha ocupado, el tema del bullying. Sobre todo nos ocupa cuando se trata de niñas, niños o adolescentes, y desde luego hemos intervenido. Aquí tomamos quejas, sobre todo enfocadas a la omisión, en todo caso, de alguna autoridad, y para generar políticas públicas que prevengan esas conductas o corrijan esas conductas. Creo que en los sistemas escolares hoy en día, y así lo hemos propuesto, se tiene que buscar mucho el diálogo, la mediación y sobre todo el respeto entre las personas y sobre todo a esas edades, y se debe dar la participación de los profesores, de los directivos, pero también escuchar las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Y tocas un tema importante. ¿Qué pasa con aquellos temas de entre particulares? Es un tema que hoy la ONU está impulsando, y voy a referirlo a otro sector. Y la Comisión Nacional ya está trabajando y ha hecho muchos foros en ese sentido, que es la relación entre empresas y derechos humanos. Las empresas con responsabilidad social y los derechos humanos, porque es un tema que ahora se impulsa y que lo vemos, por ejemplo, que en la ley de amparo, hoy empresas privadas que tienen un objeto concesionado del Estado para prestar un servicio, ¿sí?, pueden ser recurribles en la vía de amparo. Hoy podemos nosotros hablar de que vamos a buscar transitar para que también la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueda acceder a este tipo de espacios en materia competencial. Pero, decía yo, hay por lo menos 25 principios que sacó la ONU que deben observar las empresas, es una propuesta,
en favor de los derechos humanos de las personas. Uno que es común a todos, la no discriminación. O sea, no solamente es que la autoridad no discrimine, sino que nadie debemos de discriminar. Y aquí hay una responsabilidad también de las empresas, y México está avanzando en ese sentido. Tuvimos la reciente visita del Comité de Empresas y Derechos Humanos de la ONU y se entrevistó con empresarios y se entrevistó con organizaciones. Un tema aquí fundamental es, por ejemplo, los derechos de pueblos y comunidades indígenas en su relación con proyectos. Creo que es un tema también importante y lo tocas muy bien. O sea, la Comisión Nacional sí tiene intervención desde la perspectiva ahorita de posibles omisiones en esa regulación entre particulares. Continuamos nuestra interesante conversación con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Dejando a un lado esa parte del mundo, esa enorme y quizá mayoritaria parte del mundo, que todavía vive bajo condiciones infrahumanas de respeto a su dignidad, tanto en lo político como en lo social, como en lo individual, que viven bajo la dictadura, que viven bajo la oligarquía, que viven bajo la tiranía. En lo que pudiéramos llamar el mundo razonablemente civilizado, y en el cual desde luego incluiría yo a nuestro país. ¿Cómo estamos los mexicanos en materia de derechos humanos, en materia de conciencia, en materia de respeto, en materia de protección? Claro. Mira, es una pregunta muy interesante, porque yo creo que México se debe sentir muy orgulloso de que hemos tenido un gran avance en el tema de reconocimiento de derechos, un gran avance en materia normativa. México, un gran avance en reconocimiento de órganos internacionales que supervisan el actuar del Estado mexicano. Doy el ejemplo, México se ha aperturado al escrutinio internacional. Por ejemplo, nos supervisan 9 comités de tratados, muchos relatores del Sistema Universal de Derechos Humanos. Tenemos la presencia de un representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Tenemos la jurisdicción de la Corte y Comisión Interamericana. Contrastándolo con otros estados, voy a poner el del vecino del norte, no tiene una Comisión Nacional Protectora de Derechos Humanos como la tiene nuestro país, con 26 años de existencia. 2, no ha firmado muchos tratados y los que ha firmado no los ha ratificado. La Convención Americana no está ratificada por los Estados Unidos. Esta es una gran diferencia que hay que resaltar en el mundo de cómo nos hemos aperturado. Claro, tenemos desafíos, retos, cómo materializar esas normas en una cotidianidad. El otro reto es cómo empoderar a los gobernados en cuanto al conocimiento de sus derechos. En la medida que conozcan sus derechos es en la medida que van a ser mejor exigibles. Y tenemos el gran reto de reducir la brecha de desigualdad, una desigualdad a la que tú te refieres, en donde creo que apostarle por incrementar el respeto a los derechos económicos y sociales va a ayudar precisamente en ese tema. Doy un ejemplo de cómo la Comisión Nacional está buscando impulsar los temas sociales. El salario mínimo, recientemente nosotros hicimos un estudio que pusimos en conocimiento de la triada, digamos, que conforma la determinación del salario mínimo, empresarios, sindicatos y gobierno. Les hicimos llegar este documento que son los fundamentos de la necesidad del salario mínimo para satisfacer derechos como los que yo decía que prevé nuestra Constitución: vivienda, salud, educación, alimentación. Por lo menos que permitan tener el mínimo vital para satisfacer la canasta básica, y le hemos dado una gran promoción porque pensamos que el salario mínimo es igualador en términos de la dignidad que a todos nos debe de igualar. Desde luego tenemos que estar muy pendientes de que todos podemos ser víctimas en nuestro país de un retroceso en esta materia, de una involución o de una declinación.
pongo un ejemplo para ilustrar el caso mexicano. En el país vecino, hace 8 años vimos que se eligió a un presidente afroamericano y pensábamos que ese país había llegado ya en buena hora a ver a todos los seres humanos como iguales. Y hoy nos desconcierta ver que no era tan exacto ni tan cierto. No me importa lo que cada país haga con su autodestino, pero nosotros podemos también un día involucionar, regresar a aquellas voces que dicen que no debemos tratar tan comedidamente a los acusados, que no todos en realidad somos tan iguales, que la igualdad nos va a llevar a arrepentirnos un día. Es decir, hay esos riesgos, Luis Raúl, que tenemos que tener prevenidos. Yo te diría que por fortuna México tiene las bases legales para que no se den estas circunstancias. Estas bases legales se inscriben en lo que la reforma del 2011 de hace 5 años, en donde establecimos un principio que, junto a otros, como es el de universalidad, interdependencia, Sí. Y indivisibilidad, el de progresividad. Este principio de progresividad es el blindaje para que México no tenga retrocesos. México no puede imponer hoy la pena de muerte. Claro. Porque está proscrita y ese es el principio y lo que ha suscrito en el mundo internacional, ¿sí? Estados Unidos, ¿sí?, nuestro país en el norte, lamentablemente ante esta falta de suscripción de instrumentos, Sigue aplicando. Lamentablemente aplica, pero también debo decir que tiene límites y que ahí la comunidad mundial tiene que llamar la atención para combatir estos discursos de odio, estos discursos xenofóbicos. Yo coincido contigo, pensábamos que ya habíamos superado esas facetas, pensamos que en el mundo ya no podría darse este tipo de eventos y estas historias que no queremos aprender o que muchos no quieren aprender, que ha llevado a conflictos muy graves, en donde muchas veces se ha pasado del discurso de odio hasta la eliminación física. Hoy este discurso de odio está generando en los migrantes en Estados Unidos temor en las escuelas, en los colegios, en las calles, porque se está polarizando socialmente esta sociedad americana. Y segundo, esta convocatoria que hacemos es para llamar la atención en algo fundamental. El jus cogens, es decir, los principios universales que reconocen todos los estados y deberían de reconocer todos los estados, ¿sí?, que es la costumbre internacional, ¿sí?, tiene que ver con la dignidad de las personas. Y eso es lo que la comunidad internacional debe de poner como bloque. Pensamos que los muros se habían quedado en 1940, claro, ¿sí?, en Varsovia, o el muro de Berlín, y hoy vemos que se habla de esto, pero como efecto de un discurso de odio que no hay que tolerarlo, que no hay que combatirlo con los mismos vituperios que se nos endosan, sino con la razón, con la justicia y con la ley. Lo dices de manera muy precisa y muy clara. No pensábamos que el discurso del odio pudiera triunfar en una elección a estas alturas de la evolución de la humanidad. Qué bueno que hay gentes que están pendientes, preocupadas y alertas de que la involución puede darse en cualquier sociedad en esta materia. Sí, y el único frente es de veras exigir el respeto a los derechos humanos. Te he escuchado algunos temas que te tienen en alta preocupación. Te preocupa mucho la impunidad. Te preocupa mucho, y creo que nadie podría contradecirte, te preocupa la corrupción, que es una fuente de violación de derechos humanos. Sí, efectivamente. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo imaginas el futuro de México
en lo que tenemos que hacer. Mira, es uno de los temas, tú conoces muy bien, eres experto en el tema de impunidad, el cumplimiento de la ley, yo te he leído y bueno, pues, eres un gran conocedor del tema, has hecho estudios muy importantes. Y déjame decirte, la cuarteta que se visualiza de inseguridad, violencia, impunidad y corrupción es... Apocalíptica, 4. Sí, efectivamente. Yo creo que están muy engarzadas y que teniendo un marco jurídico adecuado y que ahora se ve fortalecido con las recientes reformas de un sistema anticorrupción, pero que el reto es verlo concretizado y que no se quede en estas hipótesis normativas. Ese es el gran reto. Se está avanzando en la ciudadanización de estos comités que se dan en este sistema y creo que en la medida que combatamos la impunidad, en la medida que veamos que se imponen sanciones ejemplares que prevé la ley al político que desvió recursos públicos, al empresario que incurrió en defraudaciones, al ciudadano que no cumple con el mandato de la ley, se le aplica, creo que será el comienzo de reversión para un estadio que todos buscamos de tranquilidad y paz social. Yo creo que la impunidad es un círculo que en la medida en que no se corrige, propicia que las conductas se repitan. El delincuente que delinque, ¿sí?, muchas veces piensa que no lo van a atrapar, si lo atrapan no lo van a consignar, si lo consignan puede ser que salga absuelto y si lo condenan, algunos se imaginarán que puede ser menos gravoso que lo que obtuvo de ganancias ilícitas por una inadecuada aplicación de la ley. Entonces, apostémosle al cumplimiento de la ley, apostémosle al Estado de Derecho. Creo que tenemos los elementos para hacerlo, simplemente aplicando la ley. Luis Raúl, ¿algo más que quisieras agregar para nuestro público? Agradecer el espacio que nos permita mandar este mensaje de que las mexicanas y mexicanos tienen derechos, que hay que exigirlos, que hay una institución defensora de derechos humanos que está pendiente de temas como los servicios médicos, los servicios educativos. Creo que son temas importantes. Nos llegan quejas de la Comisión Federal de Electricidad, ¿sí? Tenemos ese tipo de quejas. O sea, la Comisión Nacional no solamente atiende aspectos de índole penal, claro, ¿sí?, que la ley establece que los atienda, sino tiene un bagaje enorme de servicios que cuando se prestan inadecuadamente vulneran derechos y ahí hay un actor fundamental de auxilio a la población. Entonces, agradecer y decir que estaremos con el compromiso de fortalecernos cada día más por hacerlo mejor. Pues nuevamente expresarte nuestro agradecimiento por habernos dado esta oportunidad de platicar contigo, a nuestro público agradecerle la hospitalidad de permitirnos entrar en sus hogares y que nos veremos en la próxima y mientras tanto, que nada nos detenga.